tal amigos y amigas? ¿Cómo están compañeros y compañeras de ANEF? A lo largo de todo el país estamos acá, soy Jaro Briceño y una vez más acá en este segundo episodio de ANEF Te Escucha, ¿ah? Este programa que por supuesto lo conversamos, lo pauteamos junto a nuestro psicólogo ANEF, Jorge Pastén, a quien le damos la bienvenida y por supuesto queremos abordar muchos temas en este ciclo bastante interesantes. Pero Jorge, ¿cómo estás? Primero que todo. Hola, Jaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cierto? O buenos días, audiencia. Depende de la hora que salga esto al aire. Bueno, Exacto. la idea fundamentalmente tiene que ver con esta invitación, que claramente hago fuerza en la medida, ¿cierto?, que esto se vaya concretando poco a poco, en tanto que los temas psicológicos, psicosociales y del mundo laboral, evidentemente esto lo impactará a todos. Y hoy en día, como cierto hablamos con Jaro, viene el tema, ¿cierto?, de... Las terapias psicológicas Exacto. para el estrés. Mire qué importante. Así es, Harold. Mira, antes de todo, ¿cierto? ¿Qué es? Claro, Eso. partamos al principio. ¿Qué es o qué entendemos como estrés, querido Jorge? Bueno, el estrés, de un punto de vista médico, de un punto de vista psicofisiológico, se relaciona fundamentalmente con el sistema nervioso. ¿Qué es eso? Bueno, especialmente el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con el cortisol, con la adrenalina, con la activación de nuestra corporalidad, ¿cierto? En cuanto a la alerta, en cuanto a una situación amenazante, en cuanto a lo que tiene que ver con la supervivencia biológica y mental de nosotros como personas. Por tanto, el estrés es fundamentalmente, ¿cierto?, esta relación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, los cuales, ¿cierto?, activan el denominado eje HPA, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, y liberan hormonas claramente como el cortisol y la adrenalina. Por tanto, el estrés es un fenómeno, es un proceso, es una suerte de síndrome, para que se entienda bien, que está en nuestra disposición fisiológica y claramente ante una situación que genera ansiedad, genera angustia, que ya son dos términos interesantes, nos preparamos, ¿cierto?, cómo poder afrontar de mejor manera las vicisitudes de la vida, ya sea, ¿cierto?, por lo que es lo convulso, lo que está pasando en el mundo, y también Claro. lo que tiene que ver en la cancha chica con respecto a los trabajadores, y sobre todo ciertos dirigentes sindicales, que no es menor. Oye, ¿y por qué el estrés se transforma en un problema tan común y silvestre en nuestro país? Porque en el fondo es uno de los principales temas. Todos hemos estado estresados. Yo creo que hasta tú mismo has estado estresado. Tú siendo profesional del área, te ha tocado pasar por situaciones de estrés. ¿Cómo se origina esto? ¿Cómo? Bueno, se origina, como cierto, desde un punto de vista de lo que tiene que ver con, primero, una condición humana. Segundo, el estrés, claramente, como concepto, es estar alerta. Y si lo vemos desde nuestra raíz filogenética, es decir, nuestro desarrollo de la especie, sobre todo para la supervivencia, ¿cierto? Vamos, ¿cierto?, un tiempo ya de la primigenia, de lo que significa esta suerte de adaptabilidad funcional del ser humano en el mundo, necesitó el estrés. ¿Por qué? Porque, claro, frente a un entorno amenazante, debía estar alerta. El tema es que nuestra corporalidad, nuestro sistema simpático y parasimpático, que también disminuye el estrés, están en función del entorno. Por tanto, el estrés está presente siempre. ¿Qué significa eso? Que va a depender tal vez de las capacidades, de las competencias, de la forma en que afrontamos este proceso, esta suerte, ¿cierto?, de síndrome de estrés. Y, claro, el estrés como concepto se puede entender como esta alerta, pero debemos también distinguir que en el estrés existen dos elementos constitutivos: el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es el llamado euestrés, y con respecto al euestrés significa ese estrés bello, ese estrés, ¿cierto?, que nos genera, por ejemplo, el estar preparado, estar un poquito nervioso, mariposa en la guatita, para poder afrontar una situación de una reunión, una presentación, un trámite, que significa tener, ¿cierto?, el foco, el cómo tú vas a responder de manera más o menos adecuada ante, ¿cierto?, esa expresión de idea, ese orden de pensamiento para que tu exposición, tu reunión, tu focalización salga de manera adecuada. Eso es el estrés positivo, llamado euestrés. Pero también está la contraparte, el denominado distrés. ¿Y qué es el distrés? Bueno, displacer, qué sé yo, tiene que ver con una disfuncionalidad, precisamente porque ya las catecolaminas, la adrenalina, el cortisol, hacen presa y toman, por así decirlo, el mando frente a esta suerte de modulación o control emocional, y claramente que repercuta en este sistema HPA, ¿no? Entonces el estrés es un proceso, es un síndrome, es una suerte de vinculación con la intensidad que puede, ¿cierto?, desencadenar algún tipo, ¿cierto?, de ansiedad permanente, y también puede convertirse, ¿cierto?, en una suerte, ¿cierto?, de angustia. ¿Cuál es la diferencia tal vez entre lo que es la ansiedad y la angustia? Porque muchas veces uno confunde
la Lógico. terminología. Ansiedad es cuando uno está expectante, cuando uno percibe situaciones amenazantes reales, claramente, o imaginarias, y esto conlleva cierto esta alerta permanente. Por tanto, el estar ansioso, no saber por qué, justamente está remitiendo a esta condición de la expectativa, de estar ahí en alerta, en una situación que pudiese ser real, pero también claramente puede ser por ideas un poquito viciosas, que hacen ruido, y genera, ¿cierto?, esta suerte de estar ahí con el sistema que se dio simpático, con las adrenalinas y el cortisol, ¿cierto?, elevadamente. En cambio, la angustia, yo recuerdo cuando estaba estudiando, me enseñaron esta diferencia que es radical, en que si bien es cierto, la ansiedad tiene que ver con ideas reales o bien imaginarias, estar expectante, la angustia ya está impactando de manera más intensa en lo que es, cierto, la fisiología humana. En pocas palabras, la angustia tiene que ver con un malestar, con una sensación de displacer, de sensación de sofoco, sufrimiento humano, incluso, ¿cierto?, llegar a la tristeza, con la correspondencia en cuanto a desesperación en algunos casos, ataque de pánico, ¿cierto? El Eso ataque de sí, eso pánico es que muy, muy viene. común. Claro, y eso justamente es porque no es que aparezca ahí, tiene su historia, la persona, el sujeto en sí, no se ha preparado, no ha descansado, no ha generado lo que los psicólogos llamamos la inoculación del estrés. Y cuando Ya. hablamos de inoculación del estrés, es una preparación previa de cómo afrontamos el día a día, cómo nos estamos alimentando, cómo está la calidad de sueño, cuál es nuestro hábito precisamente para poder disminuir esta suerte, ¿cierto?, de adrenalina y cortisol, que muchas veces, a través de la noticia, a través de la televisión, a través de la prensa, a través, ¿cierto?, de los medios sociales, nos Claro. enteramos y de manera inconsciente, diría yo, internalizamos todas estas situaciones, ¿cierto?, un poco problematizadas del mundo, del entorno, y claramente debemos de bajar a través de lo que estoy comentando. El deporte también se incluye en lo que es esa baja de la ansiedad, esa baja, ¿cierto?, de esta tensión más o menos permanente. Ya cuando hablamos de la permanencia es complejo. Oye, es súper interesante. Quizás después, otro día, podíamos ahondar más en el tema de la ansiedad, porque todos, yo me considero absolutamente ansioso muchas veces, entonces se nace o no se nace con ansiedad, pero ya es quizás meternos en otro tema y capaz que esté matando otro programa que podíamos hacer sobre el ser ansioso o no. Pero siguiendo con el estrés, Sí, bueno, ¿y qué formas hay de poder controlar esto? ¿Qué terapia? ¿Se puede desde la psicología ver algo así? pero por supuesto que sí. Mira, antes de todo, es interesante lo que tú me acabas de decir, porque yo soy ansioso, por así decirlo, o soy menos ansioso, pero ya existe una suerte de biotipo en el Ya. cual se sabe que existen ciertas categorías o clasificación que las llamamos nosotros personalidad tipo A, personalidad tipo B y personalidad tipo C. Las Ah, personalidades tipo A son evidentemente más ansiosas, más competitivas, más cierto del hacer, y claramente al ser competitivas están al tanto de lo que está ocurriendo a su alrededor y necesitan, por mm, una condición humana, ¿cierto?, mm, mm, demostrar que también dominan, también saben y necesitan mm. mostrarse. Y ese es la personalidad tipo A. Eso sí, Tipo totalmente. A, tipo A, que lleva fundamentalmente a generar un correlato psicofisiológico de estar expectante, de estar alerta, un sueño no del todo, ¿cierto?, que te brinda un descanso como corresponde, y precisamente al no tener una suerte de aplacar esta ansiedad, esa personalidad tipo A está muy asociada con problemas coronarios, infarto al miocardio. ¿Sí? Mira, ACV y todo también, ¿no? Sí, se ve ahí la correspondencia también de posible desenlace. Si no se interviene, si no se relaja, si no se le saca, como se dice coloquialmente, la sala al acelerador, evidentemente va a haber un impacto con una muralla, en fin. Claro, claro. Personalidad tipo C mejor, ante la B. Son personas no tan ansiosas en apariencia, son más pasivas, más Ya. receptivas, de menos acción. Por tanto, esta suerte, ¿cierto?, de tipología ayuda a entender que existe un A que es competitivo, pero también existe un C que es totalmente lo contrario. Por tanto, tal vez no esté ahí el tema de tanta ansiedad, pero el gran problema de la personalidad tipo B es que no expresa sus emociones, Es no muy comenta hermético. lo que le sucede. El hermetismo, ¿cierto?, lo lleva a una suerte más bien de un lenguaje lacónico, un lenguaje, ¿cierto?, que tiene que ver con lo pertinente, no desarrolla las ideas y no Claro. desarrolla claramente ni cuenta lo que le está sucediendo en su foro interno.
Y fíjate que este tipo, ¿cierto? Personalidad tipo B se asocia, muy por el contrario, a lo que es la personalidad tipo A, que genera estos problemas, ¿cierto? En fin, la personalidad tipo C propone lo que es el correlato de la melancolía y también, ¿cierto?, de la aparición, según algún estudio, de lo que es el cáncer. El cáncer. ¿Sí? Porque el cuerpo, la mente no lucha, porque te quedas callado, porque guardas en tu, qué sé yo, en tus pensamientos, en tu foro interno, lo que debieses conversar acerca de tus emociones, porque todos necesitamos conversar. Independiente que nos creamos fuertes, independiente que tengamos esa capacidad de autodiálogo, necesitamos contarle a alguien, necesitamos votar. Y cuando tú no votas, cuando tú no dices lo que realmente te está ocurriendo, claro, ahí esta tipología un poco hermética no permite, ¿cierto?, expresar tus emociones. Y aquí está la clave, personalidad tipo B. ¿Y qué es la personalidad tipo B? Bueno, son personas con una tipología de equidistante a los extremos. ¿Te acuerdas esa fresita? Sí. No están entre la A ni en la B, están en el punto medio, en el cual pueden regular de manera mucho más auspiciosa esta suerte de sistema simpático y parasimpático, de activación, ¿cierto? Y también de bajada de lo que es estos niveles de cortisol y adrenalina, y pueden tomar una resolución adecuada frente a lo que es la vida. Saben afrontar los momentos difíciles de una manera mucho más estratégicamente positiva. Equilibrada, pero un equilibramiento natural, por decirlo así, porque no es algo estudiado. Mira, claro. como la esencia. Entonces tendríamos ese tipo de personalidades. Una personalidad muy ansiosa, tipo A, un ejemplo, no es la calificación. El tipo C, que es muy introvertido y se guarda todas las cosas. Y el tipo B, que sería como una cosa, como un equilibrio, ¿no? Como que entre que expresa lo que siente y se guarda las cosas. Y es el que uno debiese tratar de ser, o uno nace con ese tipo de personalidad. Bueno, desde Kretschmer, algunos de estos autores, Schneider, y lo que tiene que ver con toda esta nomenclatura más bien psiquiátrica, de lo que son los humores, ¿te acuerdas, cierto? Lo que es Hipócrates, ¿cierto? La bilirrubina, lo que es el temperamento sanguíneo, melancólico, sí. Puede ser una disposición biológica, pero también el medio ambiente, a través de la lectura. Recuerda que la lectura tiene que ver con el conocimiento, y según, dependiendo de la disciplina de la psicología, cuando uno obtiene conocimiento, tiene justamente el poder, y el poder del conocer te puede retroalimentar y te puede ayudar en una cura. En este caso, claro, hay cierto aspecto disposicional, pero evidentemente uno debe comprender, debe entender, debe de leer y claramente automonitorearse cómo está uno en situaciones, ¿cierto?, que debiese bajar un poquito el ritmo y calcular y pensar 1, 2, 3 veces antes de actuar, a veces justamente con una manera poco impulsiva y tirarse contra el muro, ¿no? Y ver la psicología también como una ayuda, porque muchas veces que no, si yo no necesito ayuda, si yo estoy súper bien. Yo creo que eso es lo peor. Lo peor es uno creerse que se la sabe toda. Yo creo que uno puede siempre tener ayuda, o por último, como para no sé, ¿sabes qué? Siento que no estoy bien en esto, me gusta, ¿no es cierto? La ayuda psicológica siempre es importante. No, usted no está loco porque quiere ir al psicólogo, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo no estoy loco, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Pasa, ¿no? Hay que decirlo. Y muchos de ustedes que quizás están viendo, les da vergüenza ir al psicólogo. Y no tengan vergüenza de ir al psicólogo, ¿no es cierto, Jorge? Así es, bueno, lo que tú estás comentando, afortunadamente hoy en día ha cambiado bastante, por sobre todo, ¿cierto?, el número de psicólogos que están en distintos órdenes de trabajo, sobre todo, ¿cierto?, los PIE, los programas de intervención escolar, lo que tienen que ver con los colegios, etc. Exacto. Lo que es, ¿cierto?, la convivencia escolar también en ese mismo sector, también del ambiente, ¿cierto?, que a mí me compete, en el ambiente laboral, con respecto a ciertas relaciones personales en el mundo del trabajo. En pocas palabras, todo lo que muchas veces no podemos digerir, no podemos procesar, porque evidentemente nos faltan herramientas. A los psicólogos también somos personas, primero somos personas y luego somos profesionales, entiéndase. En ocasiones, evidentemente estamos estresados y necesitamos recurrir tal vez en la lectura, una forma, ¿cierto?, también de aplacar esta suerte, ¿cierto?, está muy alerta, en lo que es el plano conversacional con una persona, ¿cierto?, de tu interés, que te genere y te disminuya este estado expectante ante la vida, y que te vaya autorregulando, al menos, ¿cierto?, en esa conversación, y que esa suerte de regulación externa permita esta autorregulación también interna. Uno debe de conocerse. El autoconocimiento es fundamental para afrontar de mejor manera el estrés, como fenómeno psicosocial. Correcto. Oye, y hay unas técnicas, tú has hablado de la técnica del grounding, la técnica de inoculación del estrés,
Claro. otras terapias centradas en solución. Hablemos un poquito de eso, de las terapias, cómo nosotros podemos resolver estos temas de estrés. Bueno, En el el mundo estrés laboral, por supuesto. en el mundo laboral, mira, espectacular. En el mundo laboral Claro, tenemos variadas, ¿cierto? Instancias para recurrir frente al tema, ¿cierto? De lo que es el afrontamiento, y no la confrontación, afrontamiento al estrés. Una de ellas es precisamente el grounding. ¿Qué es el grounding? Bueno, es una palabra, ¿cierto? En inglés anglosajona que significa anclar. Y este anclar. anclaje tiene que ver, ¿cierto? Con que una persona, mediante en el sitio, ¿cierto? Que se relaciona con en el aquí y ahora, en el momento presente, mediante los sentidos, utiliza una suerte de contacto con lo que le rodea. El grounding se lleva muchas veces al plano del contacto con el medio ambiente, ya sea Mm, caminar descalzo, sobre todo en el pasto, en la arena, y eso de claro. alguna forma te ayuda a generar una suerte de equilibrio, de homeostasis, que el cuerpo tal vez esté muy alterado, esté muy tenso, y te Ajá. ayuda precisamente a una distensión músculo-esquelética y te genera a través de la corporalidad, de los sentidos, el olfato, el tacto, la vista, el olor, qué sé yo, te genera una suerte de este contacto con lo que es lo primigenio, precisamente lo que es la naturaleza, y te va reduciendo esta activación emocional. ¿Cuándo se recomienda? Y por eso es una técnica que se puede utilizar incluso en el ambiente laboral. Sí, Claramente con los permisos correspondientes, para que no te vean, ¿cierto?, como caminando descalzo de un lugar a otro. Te permite generar lo que es esta afrontar las crisis de pánico, el famoso, ¿cierto? eso se da mucho en los Sí, puestos laborales, el crisis de sí, pánico, ¿no? He escuchado sí. mucho de eso yo. Uf, crisis de pánico. En pocas palabras, cuando tú no logras contener esta suerte de emocionalidad, la emoción toma el control. Los dos tipos, ¿cierto?, de afrontamiento claramente negativo frente a lo que es este ataque de pánico, o dos tipos de pensamiento aquí son clásicos. Uno, miedo a morirte, y este ataque de Sí. pánico tiene que ver con sudor, taquicardia, desesperación, y quiere salir rápidamente de la escena. Mm, mm. Pensemos esto, un trabajador que está realizando en su estación de trabajo Sí, sus actividades diarias, y de sí. pronto percibe que algo ocurre y sale arrancando, ¿sí? Qué heavy. Arrancando de ese escenario. De la Es la, situación. es De, la de idea, alguna ¿cierto? de alguna Eso. presentación, se me olvidó Sí, una cosa sí, ocurre, importante, me ocurre, pongo ocurre. ¿es sudar frío? Todo eso es parte del, ¿o Sí, no? sí, la Qué sudoración, la terrible, taquicardia, qué sí, por terrible supuesto. eso, qué Es terrible. terrible. Y justamente Ah, el primer pensamiento es evitar, pero la idea es que tú supones que te vas a morir. Y por eso esta verdad. relación, ¿cierto?, con lo que es la sintomatología. Y Chuta. el segundo elemento de lo que corresponde a esta suerte de ataque de pánico es miedo a volverte loco. Es decir, que viene Oh, la locura, no logras controlar tus pensamientos, viene una suerte como de inundación, de descontrol total, y claro. también evitas estar en una zona determinada y buscas rápidamente ayuda. Es muy común con personas con cierta sensibilidad, al Ujú, no saber modular esta suerte de estrategia para afrontar el estrés en un mm. ataque de pánico, lo primero que buscan es una ambulancia, lo primero que busca una Oh, persona, ¿cierto?, delantal blanco, lo primero que hacen al pasar, incluso frente a una clínica, frente a una posta, recurren para precisamente disminuir tus pensamientos rumiantes, estas ideas racionales que están presentes, y te ayuda justamente esa suerte como de espacio de confort, de seguridad, que te disminuye efectivamente, incluso con el uso de algún tranquilizante. Por eso es interesante lo con respecto al tema del ataque de pánico. Pero volvamos al grounding. ¿En qué ayuda? Bueno, crisis de ansiedad, ataque mm, de pánico, estrés mm, intenso, mm. episodio disociativo en el cual de alguna forma estás perdiendo, por así decirlo, el cable a tierra. Muchas veces uno se mira al espejo y no se percibe a sí mismo, o hay algo que está faltando, se golpea la carita, se echa agua, ¿cierto?, para despertar, y Qué heavy. todavía falta una conexión. Esa es una suerte de primer elemento de un trastorno disociativo, de Oh, despersonalización. Y hay que la tomar, despersonalización. ¿cierto?, en cuenta que precisamente para el cable tierra, para volver el aquí y ahora, el here and now que le llaman, ¿cierto?, los gringos, es lo que es el grounding. Caminar descalzo tiene que ver, ¿cierto?, con la respiración, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Ver, tocar, oír, oler, saborear, te lleva a la reminiscencia básica de tu sentido. Por tanto, te aterriza el Perfecto. anclaje, la tierra. ¿Sí? Súper Eh, bien. Súper claro. bien, sí. Otro que también se utiliza en el plano también laboral corresponde ya a la inoculación del estrés. Ajá.
¿Qué es la inoculación del estrés? Como Es bien como dice la una palabra, inyección, una inoculación, ¿no? exactamente. Ah, Muy bien, ya. Carlos, sí, muy bien. Tiene que ver con la inyección, una Un inyección 7. imaginaria, pero, pero que tiene cierto su impacto positivo, ¿no? En el ambiente del trabajo y también el sujeto lo está sufriendo. Eh, ¿Qué se hace aquí? Bueno, se inocula un punto de vista de técnicas Ya. psicológicas en el conocimiento de lo que es el estrés, es decir, aparece ahí una suerte de psicoeducación para comprender el estrés, no solamente pensar lo que puede ser, sino la lectura te ayuda bastante. Viene también aquí una suerte de entrenamiento, es decir, con una persona que sepa en lo que tenga que ver con técnica de respiración, de relajación, y también, y esto es importante, cambiar tal vez los pensamientos, porque también nosotros, Eso es recordemos, clave. lo que mandata al cuerpo son los pensamientos y no al revés. Y esto es importante, son los Mira, pensamientos lo primero y en segundo lugar vienen las emociones. Si tú das paso a la emoción, ira, llanto, en fin, te inundas y ah, pierdes de alguna forma esta suerte de modulación y de control emocional, porque el control viene de lo que es tratar de el sistema. racionalizar el Exacto, problema sí, antes de exacto. emocionalizarlo, por decir. Pero es difícil igual, Jorge. Si uno no tiene la técnica, Bueno, es generalmente difícil. uno o le da rabia o le dan ganas de llorar, o la emoción es lo que está a flor de piel, digamos. A flor de piel, pero Ah, para eso ayuda. Para eso, si te das cuenta que estás repitiendo un patrón claro, con personas, con un ambiente, con un departamento, con una jefatura, con una, qué sé yo, una situación cierto puntual, algo está ocurriendo y ya no estás dando abasto para afrontar de manera adecuada este tipo de, qué sé yo, impasse. Por tanto, perfecto. ayuda. Relajación, respiración, lo que es cierto, La pausa activa la que le llaman. pausa activa ayuda. Ah, La ya. mutualidad, ¿cierto? Son bien especialistas en la pausa activa. La Sí, pues. manito, que es el respirar. Sí, Fundamentalmente, cuando hablamos de estrés, hablamos también de lo que es la respiración. La ya. respiración la vemos como algo mecánico, algo común, no le damos la relevancia que tiene, pero precisamente a través, ¿cierto?, de la respiración, lo que es Ujú. la respiración diafragmática, que un día se denomina, uno puede claramente generar una suerte de barrera, una suerte de muralla que te ayuda a disipar esos montes de angustia, esos montes de ansiedad y te lleva, ¿cierto?, a tener ahí un centro, es decir, equilibrar a la homeostasis de tu sistema, que es un sistema, ¿cierto?, cognitivo y también fisiológico y conductual, evidentemente. Perfecto. Eso es la inoculación del estrés, técnica, Inoculación. psicoeducación, que ayuda al afrontamiento activo, ayuda a la regulación emocional, ayuda a esta suerte de los pensamientos, a la reestructuración cognitiva, que es una palabra que los psicólogos hoy en día utilizamos bastante fuerte. Reestructurar los pensamientos, porque hay Mm. pensamientos que están mal, digamos, entronados y de alguna forma, como tiene un cimiento poco, digamos, con poca fundamentación, con poco argumento, esos Mm. pensamientos se convierten en ideas irracionales. Y la idea es reestructurar, vivenciar, tomar nota, analizar funcionalmente la conducta. ¿Qué origina? ¿Dónde me pasa? ¿Qué entorno está ocurriendo? ¿Quiénes son las personas, los objetos aquí? Cuando hablan, yo ahí como que salto y ya Claro. el tomar notita en lo que se denomina, mira, interesante la psicología, ciencia aplicada, psicología aplicada, el análisis funcional de la conducta, y esto incluso hasta es numérico, tú permites, ¿cierto?, ya automonitorearte. Tengo que Perfecto. evitar, o bien tengo que respirar 2 o 3 veces, o bien disipar un poquito estos montos, que sé yo, de la ansiedad para poder afrontar de mejor manera esos escenarios que de alguna forma están en nuestra propia biografía, concatenados que aparecen y yo ahí respondo de manera claramente desregulada. En concreto, Perfecto. esta suerte de inoculación del estrés no lo elimina, pero se aprende a afrontarlo con herramientas psicoterapéuticas. Maravilloso. Oye, Jorge, ya estamos más o menos llegando al ¿Eh? final de nuestro programa. Sé que hay más técnicas, Uf, entonces te pido que para el próximo mes, cuando nos volvamos a sí, encontrar, podamos seguir quizá profundizando en esas otras técnicas. Entonces ya tenemos lo del grounding y tenemos lo de la inoculación del inoculación estrés. al estrés, para que Sí. usted se vaya a la casa. Y recuerde siempre que si tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro psicólogo Jorge Pastén, diríjase a radio.anef@gmail.com. Ahí vamos a estar nosotros, por supuesto, recibiendo las inquietudes, entregándosela a nuestro psicólogo, que es de ANEF, por supuesto. Y también, Jorge, tú podrías aprovechar de dar tus datos para que la gente también que te pueda requerir
se puede contactar contigo también, ¿no? Me parece así. jorge.pasten@gmail.com, ahí está, para que usted pueda, por supuesto, en ambos correos comunicarse con nosotros y nosotros, por supuesto, le damos el contacto. También Jorge puede ir a regiones, ¿no es cierto? Jorge es de regiones, ¿no? Tú estás en La Serena. Y en la serie, exactamente, sí. Por supuesto. Así que bueno, Jorge, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo mes profundizando Claro. en más técnicas terapéuticas, ¿te parece? Nuevamente, ¿cierto? Las gracias por la invitación y nos estamos viendo por este mismo día, en este mismo canal, a través de Radio Así ANEF es. en ANEF Te Escucha. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias a ti, Jorge, y con todos ustedes, por supuesto, nos reencontramos. Sigan la sintonía de NEF Radio, la radio del sindicalismo público. Jorge, muchas gracias y a todos ustedes, chiquillos, nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chau, chau. Hasta luego, chao, chao.